Hace apenas unas semanas planteábamos una cuestión también interactiva. Intentamos, pues contar constantemente con todos vosotros. Y el planteamiento era muy sencillo. O una historia que era un encuentro con un extraño ser, u otra que tenía que ver con el concepto vampirismo. ¿Qué ocurre? Que quizá lo de extraño ser sonó más exótico y ganó, creo que por goleada, y se emitió. Las personas han querido acudir a esa pieza de miedo, inquietud, suspense. Bien. Y yo me quedé con las ganas de emitir la otra. La otra es una historia real que llegó en un testimonio. Nos puso los pelos de punta. Y solo os puedo decir que la historia que vais a escuchar a partir de ahora es absolutamente real. Y eso le da esa especie de tono oscuro, de tono increíble pero cierto. Ocurrió en España, como siempre no hay que irse lejos. Es una vieja historia de vampiros, sí, made in Spain. Ocurrió y la testigo principal nos llegó a escribir en su día, un familiar, diciendo que esto había ocurrido de esta y no de otra forma. Así que, ¿estáis preparados? Viajemos en el tiempo y viajemos a eso que es, como yo digo, el teatro escrito en el aire, con los actores metidos a fondo. Y vosotros ponéis las imágenes. Una vieja historia de bebedores de sangre. Milenio 3 presenta Mientras duermes. Mataró. Primeros días del invierno de 1945. ¿Sí? Buenos días, nos de Dios. Buenos días. Y fríos. Me manda a llegarme la señora Benita. Le dijo a mi madre en el colmado que andaban buscando ustedes una chica. Una empleada, vamos. Ah, así que vienes de parte de Benita. Muy bien, bonita. Pasa y hablamos. Agradecida, señora. La joven atravesó el umbral de aquella puerta. Pero no te quedes en la entrada, mujer. Ven, sígueme hasta la cocina. Sí, señora. Francisca atravesó paso a paso aquel oscuro corredor, apenas iluminado por un par de pequeños apliques. En invierno no abro mucho las ventanas, ¿sabes? No soporto el olor a carbón que se cuela de las chimeneas. Entiendo. Y encima esa dichosa textil que nos han construido al lado. Fábricas y más fábricas. Ay, nos vamos a asfixiar con tanto humo y tanta porquería. Pero bueno, siéntate y cuéntame. Ni siquiera sé cómo te llamas. Francisca, señora. Me llamo Francisca. Yo soy la señora Mercedes. ¿Eres de aquí? No, señora. Mi familia es de Cejín, en Murcia. Mira, mi marido y yo estamos buscando a una chica para que nos ayude en casa. Los años, ya sabes. Por cierto, ¿qué edad tienes? Acabo de cumplir los 17, señora. Ah, eso es magnífico, magnífico. Verdaderamente. Bueno, Francisca, no hace falta hablar mucho más. Suelo acertar con las primeras impresiones. Mi marido no está, pero ya le conocerás esta tarde. ¿Ya? ¿Entonces me da el trabajo? Bueno, si quieres pensártelo. No. Es solo que no esperaba que todo fuese tan rápido. ¿Por qué esperar? El tiempo es oro. Francisca, sígueme entonces. Este es el salón, es la parte más grande de la casa. Y esta será tu habitación. Encima de la cama tienes tu uniforme y sábanas limpias. Creo que eso es todo. Si necesitas algo... ¿Y este cuarto, señora? La joven, de pie en el pasillo, había reparado en una habitación inmediatamente contigua a la suya. Escúchame bien, niña. Ahí tú no tienes que hacer nada. Esa puerta no se abre, ni se toca, ni siquiera se mira. Esa puerta no existe para ti. Tenemos un hijo de tu edad. Se llama Alfonso y está enfermo. Qué mal le aqueja. Eso no te incumbe. No tienes que saber nada más. Él es cosa nuestra, ¿entiendes? Por supuesto, señora. Disculpe. Ahora deshaz tu equipaje y cámbiate. Hay mucho que hacer. La habitación destinada al servicio era pequeña y austera, pero acogedora. El mobiliario básico consistía en una cama con un colchón de lana, una mesilla de noche sobre la que reposaba una pequeña lámpara, una silla, un espejo y 2 armarios. Francisca abrió el más pequeño de ellos. Además de otros 3 juegos de sábanas, halló suficiente espacio para su reducido equipaje. Toda su ropa encontró allí perfecto acomodo. Movida por la curiosidad, intentó abrir el armario más grande, pero estaba cerrado con llave.
Al salir de su habitación, ya vestida con su uniforme, la muchacha observó que la mujer había entrado al cuarto de su hijo enfermo. Ya pasó mi vida. La curiosidad fue más fuerte que su palabra. Vamos, vamos, cariño. Estás muy guapo. La puerta había quedado entreabierta. Tú tranquilo. Apenas un resquicio que le permitió distinguir una figura esquelética y agonizante recostada en una vieja cama. Sus ojos se cruzaron por un instante. Las pupilas de la joven se clavaron en aquel rostro demudado y cerúleo, en aquella boca entreabierta en una mueca consumida por el dolor y el paso del tiempo, en aquellas ojeras que reflejaban el sufrimiento más absoluto. Por Dios. La joven se propuso olvidar aquella visión. El resto del día transcurrió con normalidad. Francisca se dispuso a realizar una limpieza a fondo de todas las estancias de aquel inmueble. Hola, Francisca. Encantado. Yo soy don Carlos. Mi mujer ya me ha puesto al corriente de tu llegada. ¿Todo bien por ahora? Sí, señor. Muy contenta y agradecida. Me alegra oír eso. Y que sea así por mucho tiempo. Estoy hambriento. Sírvenos la cena y siéntate con nosotros después. Y trae un plato más, mujer, que veo que has puesto solo 2. ¿Los señores querrán que les acompañen las comidas y cenas? Francisca no podía creer lo afortunada que era. No solo había encontrado un trabajo bien remunerado en aquella época convulsa, sino que aquel matrimonio parecía empeñado en tratarla como a una hija, haciéndole partícipe incluso de los mejores manjares. Vaya, cocinas como los ángeles. Acerca la copa, muchacha. Toma un poco de vino. ¿Vino? Oh, no. Yo no estoy acostumbrada, señor. No seas tonta. Es un vino excelente. Nos lo trae un buen amigo. No lo desprecies, mujer. Además, así la sangre se te hará antes... Has de estar fuerte para soportar la carga de trabajo que te espera aquí. Está bien, si insisten. Francisca vio pasar los meses ante sus ojos. Nunca antes había sido tan bien tratada en ninguna casa. La carga de trabajo no era excesiva. Los pagos llegaban puntuales, incluso con inesperadas gratificaciones. La comida era excelente. Y sin embargo, ese paso del tiempo parecía producirse a cámara lenta para la joven. Cada noche, después de cenar y de tomarse la media copa de vino que le ofrecían, parecía sumirse en un profundo letargo del que despertaba débil, agotada. Hola, Rufina. ¿A hacer la compra? A ver, como cada día. Pero ya me voy, que luego mi señora me echa un rapapolvo si me demoro más de lo debido. Chica, qué mala cara tienes últimamente. ¿Tú estás bien? ¿Qué sé yo? Cada noche es como si en vez de dormirme cayera inconsciente. No recuerdo nada de lo que sueño. No recuerdo absolutamente nada desde que me acuesto hasta que me levanto. Y cada día amanezco más cansada y débil que la anterior. Tú estabas en casa de los Villarías, ¿no? ¿Y esa gente no tenía un hijo enfermo? ¿O ya murió? Muerto en vida debe estar. Ay, se me está pasando una cosa por la cabeza. ¿Tú qué comes? ¿Te dan algo raro los señores? ¿Raro? No. Me tratan de guinda. Ya te lo he dicho otras veces. Por las noches hasta un vaso de vino me dan. Ellos no suelen. A la señora no le gusta. Y el señor dice que el médico se lo tiene prohibido. Escúchame, niña. Esta noche no te bebas ese vino. Tan solo mójate los labios. Pero no te lo bebas. Disimula. Hazme caso. ¿Pero por qué? ¿Qué me quieres decir? Seguro que nada. Pero en la capital se cuentan historias raras. He de irme ya, Francisca. Mañana nos veremos. Tú solo haz lo que te he dicho esta noche. La joven, extrañada, siguió las instrucciones que le había dado su amiga. Pero bebe, muchacha, que se te ve debilucha. Apura tu copa. La comisura de sus labios se tiñó del rojo líquido, sin dejar que una sola gota se introdujera en su organismo. Si los señores no ordenan nada más, voy a acostarme ya. Buenas noches. La joven repitió el ritual de cada noche. Extrañamente más despierta de lo acostumbrado, esta vez puso especial cuidado en bloquear la puerta con la silla. Una silla que jamás había aparecido movida, lo que imposibilitaba la presencia de cualquier intruso. Francisca cerró los ojos y esperó en la más completa oscuridad. La joven continuaba despierta cuando un extraño ruido pareció salir del gran armario ropero que tenía frente a la cama. El mismo que había permanecido cerrado durante meses
desde el primer día que había llegado. La tenue luz de una vela iluminó de repente el interior del viejo mueble, hasta que una de sus puertas se abrió desde dentro. Tenga cuidado, don Miguel. Y no haga ruido. Últimamente creo que sospecha algo. Tenemos que extremar las precauciones. La joven, reconociendo la voz y siendo consciente de la insólita escena que estaba ocurriendo en la oscura estancia, contuvo la respiración a duras penas. No tema, no hay peligro. La dosis de lauda no es segura. Dese prisa, doctor, que Alfonso cada día está peor. Ay, Dios, no sé si esto que hacemos cada noche acabará por sanarlo o por condenarlo definitivamente. Una fría mano la tomó del brazo. La joven, aterrorizada, no pudo contener su miedo durante un segundo más y de un salto golpeó el interruptor que estaba al lado del cabecero de su cama. Ante sus ojos aparecieron los intrusos, manipulando lo que parecía ser un complejo aparataje médico que incluía finos tubos de goma, trozos de algodón y un par de recipientes de cristal. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pretenden? ¡Aléjense de mí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Salgan! ¡Santo cielo! ¡Está despierta! Francisca, tranquilízate. Es algo necesario. Tienes que entenderlo. Mi pequeño no tendrá ni una oportunidad si no le ayudan. ¡Fuera! ¡Déjenme en paz! ¡Aléjense de mí! ¿Qué me están haciendo? ¿Pero qué me han hecho? La joven, descalza y en camisón, se levantó rápidamente, rompió uno de los recipientes y cogió con fuerza uno de los trozos de cristal con el que amenazó a los dos intrusos. En el interior del armario, al fondo, pudo ver una puerta oculta que se comunicaba directamente con la habitación del chico moribundo. Era un pasadizo oculto que daba paso cada noche a un espantoso y clandestino ritual. Una práctica de vampirismo real en plena posguerra. ¡Completamente locos! ¡No se acerquen! Sin dejar de amenazar a las dos siniestras figuras que cada noche invadían su descanso, retiró la silla que bloqueaba su puerta y echó a correr, primero por el angosto pasillo y después por las frías calles de Mataró. 2 jornadas después, sin transfusiones compatibles para aliviar los mortales síntomas de la tisis, la muerte cubriría con su capa al desdichado Alfonso. Poco se supo de la suerte que corrió la joven, puesto que ni ella ni su familia volvieron a ser vistos por aquel lugar. Con el paso del tiempo, aquel sobrecogedor caso de vampiros oníricos se tornó en tabú, en una leyenda propia de tiempos oscuros, pero más común en realidad de lo que hoy en día podríamos imaginar. Borja dice, no, del misterio, y Diego, esta noche cierro el armario y le pongo loctite. Me quedo sin armario, pero me aseguro de que no se abra. Darvos dice, me habéis provocado un mini infarto con el pitido ese que habéis puesto. Era necesario, me ha acongojado. Antonio Rubio, uy Dios, menuda dramatización, buenísima. A Diego todo el mundo le dice que le han acongojado. Yo lo digo así, pero ya sabéis la palabra real. Ya. En serio, me ha encantado. Ahora no duermo fijo. Montaña Sánchez, buenísima dramatización. Nunca dejan de sorprenderme. Voy a estar toda la noche vigilando la puerta del armario. Carol dice, pobre Francisca, creo que será la cena de aquel hijo enfermo con vino incluido. Bueno, esto es el efecto un poco mano cortada, ¿no? Ahora es el armario el culpable. Alguien, cuando ve una historia que le inquieta un poco en la noche, busca un artefacto, ¿no? Y es como esa historia que hemos contado tantas veces de la portada del caso y la fotografía de una mano de mujer dentro de una lechera. El famoso caso de Margarita Ruiz de Liori, un crimen de los años 50 en Madrid, una amputación a un cadáver más bien, y como la reacción inmediata que recuerdan perfectamente los chamarileros de Madrid era que todas las esquinas, todos los puestos donde se dejaba la basura de aquel Madrid en blanco y negro se habían llenado de repente de lecheras. Las personas habían cogido repentino asco y rabia a la lechera que salía en la foto, ¿no? Con la mano. Bueno, pues aquí con el armario, ¿no? ¿Con qué pasó eso cuando tratamos un tema tanto en Milenio 3 como en Cuarto Milenio? Con los cuadros aparecieron raros, ¿no? Exactamente. Sí. Aparecieron en la basura de decenas de ciudades y de pueblos un montón de esos cuadros de niños llorones. Sí, de verdad que una de las cositas de Camacho lechera. También, ¿no? Sí. Se la sacó de la manga y la gente rompiendo sus cuadros, algunos se habían pagado a precio de oro. Muy mal rollo. Muy mal rollo, eran bastante malos, la verdad es que sí. Bueno, corramos tupido velo y marchemos hacia Australia.
¿Os parece el viaje? Es un viaje largo, ¿eh? Pero con esta música quizá se nos haga más ameno, aunque el destino también parece peligroso. Es una tierra poco conocida en general, pero una tierra llena de secretos y misterios casi desde el principio del tiempo. Porque el retrato de todos esos misterios está, por ejemplo, en la pintura rupestre aborigen australiana. Ahí aparecen auténticos cráneos de seres que no parecen de este mundo. Ahí aparecen gigantes de 4 dedos que saludan a la humanidad. Ahí aparecen emisarios que uno casi cree calcos de las peores pesadillas, interviniendo en el mundo de los humanos. Y aparecen los chamanes, aparecen los desiertos, aparecen los ritos, y en ese mapa siempre desconocido, siempre peculiar, siempre a desmano, hay una zona, una región concreta. Es la región sobre la cual ponemos el punto de mira, la región que a nosotros nos interesa. Concretamente hablamos de la montaña de Hanging Rock, que es una antigua formación volcánica y que precisamente en la historia, en las leyendas aborígenes, ellos ya la señalaban como un lugar maldito. Los aborígenes estaban convencidos de que la montaña estaba completamente viva, de hecho, de que era capaz incluso de engullir a los visitantes que acudían a ese lugar. Una cosa que nos puede parecer ahora a nosotros ridícula, al ser humano de hoy casi todo le parece ridículo, como le parecerán ridículas nuestras cosas a los seres humanos de dentro de 300 o 400 años. Pero, por ejemplo, en otras latitudes muy lejanas de Australia, en Perú en concreto, las montañas tienen vida, tienen nombre, se les llama Apu, y son capaces de matarte, de ignorarte, de dejarte paso o de maldecirte. Es decir, la montaña como ejemplo de ser viviente sagrado. Aquí parece, tantos kilómetros más al sur, parece que ocurre. Ocurre lo mismo, y precisamente por una serie de circunstancias trágicas que han ocurrido allí. A lo largo de la historia han desaparecido muchos excursionistas, montañistas, que han ido allí en soledad, en ocasiones también en grupo, y no han vuelto a ser vistos nunca más. El caso más tremendo, Iker, tuvo lugar en el año 1900, a principios del siglo XX. Ya se sabía que ese lugar era un lugar en el que, como decíamos, los autóctonos de allí hablaban de extrañas luminarias que aparecían en el cielo, de seres que eran demasiado altos y mucho más delgados de lo que habitualmente estaban acostumbrados a ver. Y sin embargo, había un colegio que sigue en pie, el colegio femenino de Appleyard, en la localidad de Woodland, al sur de Australia, en Melbourne, y precisamente allí un grupo de jóvenes, pues en el año de 1900, 14 de febrero concretamente, hicieron ese plan como venían habituando desde unos años atrás. Allí acudieron 19 chicas en concreto, 19 jóvenes, junto a 2 profesoras del colegio. Una era la profesora de francés y otra profesora más. Habían pasado allí una jornada en la naturaleza, alejados de la gran ciudad, cuando a eso de las 3 de la tarde más o menos descubren que está ocurriendo algo un tanto raro y que ellos ni siquiera esperaban. Si quieres, vamos a escuchar un corte de una película que se llevó a cabo, que se titulaba Picnic en Hanging Rock. Mi reloj tiene problemas. El mío se ha parado a las 12. Nunca antes se había parado. Debe ser algo magnético. ¿Anomalías en los relojes de aquel grupo? En un momento todos se dan cuenta de que todos los relojes se han parado a la misma hora, a las 12, solo unas horas atrás de ese momento en el que se dan cuenta, a las 3 de la tarde. Habían terminado de comer y en concreto 4 chicas, el resto de personas quería pasar unas horas bajo la sombra, echándose una siesta en el lugar, pues 4 chicas en concreto deciden que van a salir a explorar, que quieren buscar el lugar y ver qué es lo que ocurre, vivir una especie de pequeña aventura, ¿no? Todos, por supuesto, les advierten de que el lugar es muy peligroso, de que tienen que tener cuidado con las arañas, con las serpientes, con las cuevas que hay bajo las rocas, y, por supuesto, ellas confían en su instinto, ¿no? Ellas en ese momento salen, y Irma Leopold, Marion Quaid, Miranda y Edith Horton. Esas son las 4 chicas. Algunas de ellas nunca más volvieron a ser vistas sobre la faz de la Tierra. Primero, la anomalía de los relojes. Estamos hablando de tiempo antiguo, 1900, se percatan de ello y a pesar de eso se adentran en esa especie de aventura como queriendo vivir una emoción fuerte, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues estas 4 jóvenes son vistas en grupo, ese grupo por última vez,
por otros jóvenes que están al lado de un riachuelo. Ellos las ven cruzando el río y son las últimas personas que las verían con vida. Porque después de una siesta, eso de las 4:30, es la profesora Poitiers, la profesora de francés, la que al despertarse se da cuenta de que estas jóvenes no han regresado aún. Y no solo eso, falta una persona más, es la profesora McCraw. Deciden en ese momento, un tanto alarmadas, salir a buscar a ese grupo de personas porque tienen que regresar ya al colegio del que han partido. Recorren a gritos todas las zonas de alrededor, van buscándolas cada vez más desesperadamente porque hay un momento en el que llega a hacerse de noche y no hay ni rastro de estas 5 personas. Pero a eso de las 7 de la tarde, cuando, como digo, ya había anochecido, empiezan a moverse unos matorrales y escuchan una voz de alguien que viene gritando despavorida entre los matorrales. Aparece entonces la figura de Edith Horton, una de las jóvenes de 17 años que había desaparecido horas atrás. Y antes de desmayarse, antes de desplomarse ante el grupo, dice solo unas palabras completamente atemorizada: la nube rosa, la nube rosa. Inmediatamente después se desploma y pierde la conciencia. Es llevada a un famoso médico de la zona, el doctor Mackenzie, que la examina pormenorizadamente, hace varios análisis y descubre algo. Esta mujer tiene una leve conmoción, tiene varios cortes en la cabeza y varias magulladuras y sufre una amnesia importantísima, una amnesia que le impide recordar lo que ha ocurrido en esas horas en que ha estado completamente perdida en el bosque. En los días posteriores se lleva a cabo una búsqueda mucho más pormenorizada, se recurre incluso a aborígenes de la zona que conocen el lugar más detalladamente, incluso se lleva un perro especialmente dotado para la búsqueda de personas. Y a este perro se le dan a oler las ropas de la profesora McCraw, una de las que había desaparecido. El perro poco a poco va ascendiendo por una roca, llega incluso a adentrarse en una cueva oscura y en ese momento se queda en el exterior de la cueva con las patas delanteras clavadas en la tierra, con el pelo completamente erizado y gruñendo durante un tiempo aproximado de 10 minutos. La búsqueda siguió durante una semana en la que no tenían ningún rastro que seguir de estas jóvenes desaparecidas, hasta que precisamente una semana después aparece también el cuerpo de Irma Leopold, otra de las chicas de 17 años que había desaparecido una semana atrás. Ella, al igual que había ocurrido con Edith Horton, se desploma inmediatamente delante de los cuerpos de esos cuerpos de seguridad que estaban buscándola. Irma es llevada también a un centro sanitario, le hacen también varios análisis y ella dice que no recuerda tampoco nada de esa semana que ha pasado perdida. De hecho, hay algo que llama la atención de los médicos de la zona y es que ella está también profundamente conmocionada, tiene heridas por todo el cuerpo y sin embargo no hay ni rastro de que hubiera sufrido ninguna desnutrición ni ninguna deshidratación. Con lo cual muchos oyentes ahora mismo estarán preguntándose, bueno, se incrementa el misterio de estas montañas australianas. ¿Qué demonios había aquí de fondo? Pues nadie sabe bien lo que ocurre. De hecho, estas 3 personas, estas 3 jóvenes que no aparecieron jamás, no se sabe nada de ellas, no hay ni rastro de ellas. De hecho, algunas revistas especializadas de la zona y algunos autores han dedicado libros a la investigación de esta historia, que llegaron a comparar con la historia del famoso Triángulo de las Bermudas, ¿no? Pero es que también la directora de este colegio femenino fue víctima de toda esta historia. Si quieres vamos a escuchar también un pequeño fragmento de esa película en el que se nos muestra cómo se le comunicaba a la profesora ese momento de la pérdida de las alumnas. 3 de tus chicas jóvenes y la señora McCraw se han perdido en las rocas. ¿Qué ha pasado? Ese es el problema. Nadie sabe qué ha pasado. 3:43, pero ha pasado mucho tiempo de esta historia. Sabemos, intuimos por estos fragmentos que hay una película sobre esto. No sé por qué. Quizá porque nadie ha resuelto nada. No se ha resuelto nada. De hecho, el cuerpo de la directora apareció unos meses después a los pies de un acantilado. Había fallecido. Se pensó que se había suicidado por las presiones
que había pues vivido durante esos meses, ¿no?, en que se había buscado a las jóvenes sin ningún resultado, y efectivamente se hizo esa película de Picnic en Hanging Rock, que en realidad era una adaptación de una novela, ¿no? Y luego se han hecho también todo tipo de estudios, de investigaciones, porque a lo largo de la historia, como decía, han desaparecido otros excursionistas, montañeros, de los que no se ha vuelto a saber nada, no se ha vuelto a tener ni rastro de ellos. Se ha hablado de diversas teorías, ¿no?, desde personas que hablan de que, bueno, pues puede ser un terreno un poco difícil y que pueden existir cuevas subterráneas de las que no se tiene noticia, hasta las teorías que hablan de posibles abducidos y de personas que entran en otras dimensiones, precisamente aferrándose a esas palabras que decía una de las testigos, ¿no?, la nube rosa. ¿Me quieres decir que sobre ese concepto nube rosa, 1900, nadie ha indagado, nadie ha sabido, se refieren a algo comprobable? ¿Tiene eso algo que ver en la historia del lugar? ¿Hay algún grabado, alguna pintura, algo? No hay nada más que esos testimonios de luminarias también un tanto extrañas y de neblinas que surgen de repente y que desde luego dificultan la labor de exploración, ¿no? Cuando se pierde uno de estos excursionistas y de repente la niebla se hace con el lugar, hace más difícil todavía esa localización. Se ha hecho una película, hay una novela, es decir, es un tema que ha generado ficción, pero que tiene una raíz absolutamente real. Sí, y no solo una raíz real, sino una preocupación de las autoridades por esas pérdidas de personas que de pronto desaparecen y de las que no se sabe nada más. Este fue el caso más espectacular porque fue un grupo y porque las dos que aparecieron tenían unos síntomas muy parecidos, ¿Qué ¿no? se supo de esos cortes? ¿Estaban practicados por algún tipo de arma concreta? Nadie sabe nada. Nadie sabe nada, pero había cosas muy extrañas, ¿no? Porque igual que en algunas partes del cuerpo había cortes y esas magulladuras, en las plantas de los pies, por ejemplo, pese a haber ido descalzas, haber aparecido descalzas, estaban perfectamente, casi como si hubieran ido calzadas durante todo el tiempo que estuvieron desaparecidas. Una historia inquietante como pocas, y nos recuerda que precisamente hay un revival sobre esta especie de noches trágicas en la montaña, porque se está filmando, o quizás se haya acabado ya, otra película sobre el incidente del paso de Dyatlov en los Urales, ese grupo de excursionistas que están acampando y que aparecerán todos como una sobredosis de algo parecido a rayos UVA que les han ennegrecido la piel y muertos con un aspecto de haber salido cada uno por su lado con un ataque de pánico, y nunca se ha acabado de saber qué pasó en ese paso de Dyatlov. Ha quedado un lugar muy marcado. Sería la misma historia, pero en vez de en Australia, ocurrida en el otro lado del mundo, ¿no? Y eso es realmente sorprendente. Casi un caso calcado que ahora también se convierte en película, en una especie de falso documental. Los profesores, años después, van en busca de aquellos montañeros, chicos y chicas, que desaparecieron en la misma noche y que parecían estar sometidos a una especie de sobredosis de cierto tipo de radiación. En fin, historias tremendas, dignas del créalo o no, que por supuesto viene a continuación. Diego Marañón, buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Bueno, se ha puesto esa dramatización, tú le tenías confianza, esa historia que te impactó como pocas, ¿eh? Sí, a mí sí, la verdad es que cuando la escuché el 16 de mayo de 2010, dejo el dato por si alguno quiere recuperar el programa, bueno, la verdad es que me causó, como tú dices, un profundo impacto y he querido recuperarla, al igual que recuperamos pues aquel encuentro de la policía, ¿no?, con el misterio en alguna otra dramatización como fue Algo. He querido recoger esos momentos que bueno, a mí personalmente me llegaron bastante dentro en estas historias. Qué fuerza tiene el testimonio cuando llega de forma inesperada, ¿no? Y en esta ocasión no había nada de sobrenatural, había una transfusión ilegal de sangre con alevosía y nocturnidad, pero todo lo que envolvía esa historia, el armario, las jeringas, los tubos, la sensación de que le estaban vampirizando, eso daba, en fin, incrementaba la siniestralidad de la historia de alguna forma, de una forma espectacular, para la redundancia. Y estaba ahí y ocurrió en los años 40 y se disolvió porque nadie quería hablar de eso, pero sabemos que ocurrió realmente. Sí, la verdad es que cuando nos llamó, creo recordar que era la hija de la protagonista, y nos lo contó en directo en el programa. Al final, Iker, si te das cuenta, no es más que llevar el
pues la imagen icónica o mitológica del vampiro, que era un ladrón de sangre, básicamente en la antigüedad, a otro tipo de robo bastante más material y bastante más inquietante si lo pensamos en plena posguerra española. Esto lo contamos también como Crear o No, y estoy seguro que habría pitos y palmas, ¿no? Como dicen los taurinos, división de opiniones. Y tenemos alguna sorpresa. Primero resolvemos la cuestión pendiente. Sí, teníamos un Créalo o No, el último de esta temporada, que era aquellos niños de ojos negros que se aparecían en determinadas puertas a lo largo y ancho del planeta, según cuenta esta historia viral, y que, bueno, hacían de esas tranquilas urbanizaciones algo bastante inquietante cuando la persona que les abría la puerta se encontraba con esa mirada absolutamente de color negro, ¿no? Sin iris, como decíamos, unos ojos totalmente, bueno, pues como color azabache, sin vida, sin alma, y esto era lo que proponíamos a nuestra audiencia la semana pasada. Y Carmen, la encuesta que nos indica en torno a esta historia como muy sobrenatural, yo me imagino por dónde han venido los tiros, pero quiero comprobarlo. Pues esta vez lo tenían claro, 73,6% que la historia es falsa y 26,4% que es verdadera. Aquí está la prueba de fuego, Noel. Falsa, tú estás... Pobre. Pero ahí, claro, ha ido ya con ventaja, ¿no? Diciendo, bueno, 73%, ya si fallo está, y sería bonito al final también, ¿no? Un remache de temporada, dejándolo por lo menos en un 38-4, o sea, por lo menos 38-4, porque si no vamos a empezar a dudar ya de sus poderes y facultades, y eso sería grave. 73%, que es curioso, que no se creen lo de los niños con la extraña mirada oscura. Fíjate, ya hace muchísimo tiempo, en julio de 1997 aparece esta historia. En la prehistoria de la red, ¿no? Sí, efectivamente. Además es la invención de un escritor de historias de terror que se llama Brian Bethel. Él es el autor de este fraude, de esta leyenda urbana que a partir de ese momento y en determinados grupos y foros de internet en la prehistoria, como tú dices, bueno, se extendió hasta formar un viral que ya se conoce con 3 siglas, la BEK, Black Eyed Kids, los niños de ojos negros, que es pues como el hombre delgado, o como ¿sí? Candle Cove, como muchas historias que hemos tocado esta temporada, pues en este caso un mito moderno. Pero fíjate, por ejemplo, la del hombre delgado estaba bien elaborada, tocaba el inconsciente colectivo de la posibilidad de que algo así, aunque parezca muy increíble, pudiese ocurrir en cierto momento. Candle Cove era maravillosa porque decías, bueno, increíble, pero sí, yo creo cierto. Que las mejores al final son las originales, ¿no? Las que en realidad no se basan en ninguna otra cosa, porque tiene ciertas reminiscencias de películas, pues como El pueblo de los mosquitos o cosas así. Es muy cinematográfica, quizá en exceso, ¿no? Y entonces hemos llegado a una conclusión interesante dentro de esa estadística demoledora, ¿no? Que acaba, importante, más o menos 38-4 en el oráculo en el calero, importante en esta sección también. Hemos hecho una estadística de un año, de una temporada de historias, y seguro que hay sorpresas. ¿Cuál es la historia que más confundió a los oyentes de todo el año? Es decir, el resultado fue absolutamente inesperado. ¿En cuál se cumplió esta profecía? Bueno, pues tenemos varias, porque aunque parezca que no, y aunque ha habido más aciertos por parte de la audiencia que errores, los errores son casi 15 o 16 los que ha habido. Ajá. Bueno, algunas de esas historias, Iker, pues como El habitante incierto, como aquella que rememoraba, por ejemplo, lo de Shaw, aquella especie de artefacto que se colocaba al pizzero en el cuello, como aquel, por ejemplo, aquel motor extraño que apenas consumía combustible, si recuerdas. Verdad, qué buena, estoy repasando ahora y son buenísimas. Todas esas historias han creado confusión y han hecho que nuestra audiencia emitiera un voto equivocado. Claro, ninguna era sobrenatural, es curioso, Diego, ¿no? Eran más pegadas a la realidad y por eso podían ser más creíbles. Sí, efectivamente. Si quieres que nos quedemos, por ejemplo, con las 3, ¿sí? Así más rápidamente. Por ejemplo, tenemos el caso de Lucky, de aquel perro guía que llevaba la muerte a sus dueños y que nuestra audiencia dio como verdadero. Afortunadamente no era un caso real, pero el 60% casi de la audiencia votó verdadero en aquella ocasión. También uno de los primeros, seguro que te acuerdas, de un falso documental, Al otro lado. Sí, de la luna. Efectivamente, estaba tan bien hecho, hay que reconocerlo, que también casi el 60% de la audiencia lo dio como verdadero. Incluso hoy, todavía, después de haber resuelto el tema y después de haber hablado con el creador en este programa, hay gente que todavía lo sigo leyendo que da como cierto, ¿no? El eterno problema de la red también, ¿eh? Sí. El efecto Lázaro, historias que nos venden 20 veces cuando ya ocurrió y las remozan y vuelven a salir a la palestra
de los medios a nivel internacional, que es increíble. Con esto habrá que acabar de alguna forma, porque esto es increíble. O cosas que se demuestran, como Diego, entrevistando a quien hizo y que siguen retuiteándose, enviándose y como si fueran ciertas, ¿no? Es que es tan bueno ese documental, hay que reconocerlo. Sí. Y por ejemplo, otro, para acabar así, de los que creó bastante inquietud entre los oyentes, fue aquel que llamamos aracnofobia al límite, una especie de araña o de insecto que ponía sus huevos bajo la piel de una inocente víctima, hasta que, bueno, aquella pequeña herida comenzaba a hincharse, al final acababa eclosionando con un ¿Con ese qué pasó en resultados? Pues ese créalo o no, fue votado como verdadero por un 63% de la audiencia. Y con gente que decía que le había pasado. Claro. ¿No os acordáis? Diciendo que le había salido una gran ampolla y que de ahí empezaron a salir arañitas y ese tipo de cosas tan agradables. O sea que la de las arañas fue una de las... Es interesante el estudio sociológico, ¿eh? Llegó a ser creída la historia por el 63%, que es una burrada, ¿eh? Sí. Y sí, como tú dices, es una burrada, y la verdad es que es una historia en la que se apoyaba simplemente en el boca a boca, ¿no? Hay otras, por ejemplo, que hemos propuesto, como aquella famosa foto de la anaconda gigante, que la gente también la dio como verdadera, un 64%, cuando al final... 64. Sí, era al final una especie de truco de perspectiva de la foto que hacía que, bueno, que esa anaconda, que sí que era bastante impresionante, pareciera bastante más grande de lo que era. Ha habido muchísimas, Iker, e incluso hay alguna, en este caso una, que nos quedó sin resolver, si lo recuerdas. ¿Te acuerdas de cuál era? No. No pudimos dictaminar si era verdadera o falsa. Era un... ¿El poder de Noel Calero? Era un testimonio que nos llegaba desde Canarias sobre un supuesto mercado de carne humana. Es verdad. En el corazón de África. O sea, la historia más terrible que hemos escuchado en los últimos tiempos. Efectivamente, y que, por más que lo intentamos, no pudimos, pues dar un veredicto definitivo. No supimos si aquello podría haber ocurrido de verdad. La verdad es que yo personalmente hablé con la persona que nos contó esto. Estuve hablando con él por teléfono casi media hora. Y yo te puedo decir que para mí esa persona no mentía. No sé lo que le habían contado, pero desde luego a mí no me estaba engañando. Conscientemente estoy seguro. Más testimonios de personas que habían vivido lo mismo. Yo lo recuerdo. La historia era terrorífica, sí, mercado de carne humana clandestino. En mitad del desierto, en mitad de, a kilómetros, ¿no?, de la ciudad. Como con una especie poblada de jaimas ahí colocadas. Pero claro, ese quizás resume toda la esencia de esta historia. Al final, nunca sabremos si fue verdad o no, si fue una historia deformada, exagerada. Es como los viejos cantares de ciego, ¿no? ¿Dónde empieza la realidad y dónde nace el mito? Pues muchas de estas historias que viven ya perpetuamente en la red son indescifrables. Ahora, el intento de Diego Marañón yo creo que ha sido bien seguido por la audiencia, una audiencia milenaria con mucho tino, porque no era nada fácil el reto de estas 40 historias más o menos, y hay que decir que en la mayoría de los casos nuestra audiencia acertó. Sí, la verdad es que la proporción de aciertos con relación a los fallos es mayor, así que enhorabuena a los milenarios por ese espíritu investigador y bastante crítico. Esta última semana han pasado muchas cosas. Las estamos todavía viviendo en las calles, en las webs. Las personas hablan de lo mismo. Estamos ya en el 3 de enero, lunes. El lunes 3 de enero el fenómeno se traslada al hemisferio sur y más de 1.500 aves denominadas fardelas negras aparecen muertas cerca de la costa norte del Biobío, en Chile. Casi en la otra punta del mundo. Carmen, pasa algo. Nos vamos a Falcopin, en Suecia. Más de 100 grajillas aparecen muertas en una carretera del sureste de este país. Se apunta a la posibilidad de que han ingerido semillas tratadas con plaguicidas. Y terminamos ese día 3 en Estados Unidos. Javier. Gilbersville, Kentucky. Una vecina de esa pequeña localidad amanece, abre las puertas de su patio delantero y descubre que está literalmente cubierto por cientos de pájaros muertos. Martes 4 de enero, más información, más datos. Canadá, región de Manitoba. Allí aparece el mayor número de aves muertas hasta la fecha, 10.000, cubriendo calles, casas y carreteras. En otro lugar remoto y lejano, Carmen. Nueva Zelanda, más concretamente en las playas de Coromandel, se encuentran centenas de peces pargo
muertos en las costas. El Ministerio de Pesca enseguida dice que no se consuman esos peces. Y aún, en día 4, regresamos de nuevo, parece el origen de todo. Estados Unidos, Javier. En Tyler, Texas, puente sobre el lago Pine, autopista 155, cientos de fulicas, una especie de patos, aparecen muertos como si se hubieran estrellado contra el tráfico. El problema es que no ha habido ninguna denuncia de conductores de haberse estrellado o tropezado con ninguna bandada de esas aves. Y el Día de Reyes trae otro regalo extraño. Nuestra crónica de esta semana termina el día 6, a ciertas horas de la tarde. Otra sorpresa, mayúscula en el Reino Unido. Santiago Camacho. Costa Británica, condado de Kent, 40.000 cangrejos diablo aparecen muertos en las costas, acompañados de otras criaturas marinas como anémonas y estrellas de mar. Todo esto que hemos contado en la última semana. El debate está en la calle, el debate está al otro lado. Somos Milenio 3 y queremos, como decíamos, una explicación. ¿Nos ayudéis a encontrarla? Noel Calero, a los mandos de la nave del misterio, de la nave radiofónica. Buena noche para hacer radio, para escuchar la radio, para emocionarnos con algo que está ocurriendo. Todo el mundo me pregunta lo mismo. ¿Qué está pasando? Por eso, desde ya, como podéis tener información valiosa, interesante, abrimos líneas de contacto y la encuesta, ya presente en ikerjimenez.com. Pues sí, que ahí está la encuesta, el debate de la semana en Milenio 3. ¿Qué hay detrás de las muertes masivas de animales en esta última semana? Hay 3 posibilidades: causas naturales, acción del hombre o señal profética. Y por supuesto, nuestro grupo también de Facebook en ikerjimenez.com, ya abierto para todas vuestras opiniones, un lugar ya de caldo de cultivo de toda esta información. Y el asunto es el siguiente: una señal, una cuestión meramente humana, que no deja de ser grave, o la pura naturaleza. Hay historias sorprendentes que tienen que ver con la conspiración, elementos que van mucho más allá de este recorrido que hemos hecho, este primer paneo o sondeo. Son solo unos casos, hay más, os vamos a contar, hay más historias en diferentes partes del mundo y todo un mapa mundi donde los animales han aparecido muertos. Pero también ha habido otras señales de las que hablaremos luego, animales que han aparecido de forma diferente o masiva, y cosa que nos recuerda casi a Sagradas Escrituras. Al mismo tiempo, en cuanto ha habido el número 1 que se ve enseguida de los rankings de noticias más leídas de los periódicos electrónicos, de los medios digitales, de la prensa, ahora se puede medir todo eso. Número 1, en toda esta semana, las extrañas muertes de pájaros. En Arkansas, como comentaba Carmen, comenzaba toda esta historia y de inmediato el interés popular ha ido a esta anomalía tan rara. Bien, a los pocos días se buscan ya, como siempre, soluciones. Algunas parecen medidas con calzador, como diciendo: tranquilos, tranquilos, que ya está la solución. Hay cosas que parece que no encajan, pero hemos hablado con especialistas, lo que siempre hacemos, con científicos, por ejemplo, desde el punto de vista de la ornitología, de las personas que estudian los pájaros, Juan Carlos Atienza y Miguel Ángel Pinto. Miguel Ángel, un gran especialista en pájaros de la provincia de Burgos; Juan Carlos Atienza, uno de los directivos más importantes de la Sociedad Ornitológica Española. Pongamos los puntos sobre las íes. ¿Esto es normal? ¿Esto ha ocurrido alguna vez en España, por ejemplo, con los pájaros? Hay muchas causas por las cuales de repente un grupo de animales puede morir de golpe. Una de ellas son los cambios bruscos de temperatura, los fenómenos meteorológicos que de repente a un bando, o bien en migración o en el dormidero, le encuentra. El granizo en un momento dado puede matar un número de pájaros importante. Otras veces por un susto brusco, y esto va en la línea de lo que se está barajando con los petardos y con los cohetes que han podido espantar a estos bandos de aves que estaban durmiendo y que han empezado a chocar en un vuelo errático loco nocturno contra edificios y han caído muertos y han aparecido, pues bueno, todo lo que se ha estado viendo en los medios de comunicación. Causas por las cuales puede haber una mortandad masiva en un momento dado sin que sea ni una enfermedad o un producto químico contaminante que aparezca en el medio o algún otro fenómeno inexplicable, pues evidentemente se producen y hay explicaciones para ellas. Lo que yo creo que es importante saber es que estos son situaciones que ocurren de forma habitual. Bueno, digo habitual no quiere decir que sea todos los días, pero sí que de una forma más o menos normal. Por ejemplo, para hacernos una idea, en los últimos 9 meses en los Estados Unidos se han identificado una treintena de episodios de mortalidades masivas de distintos animales silvestres, entre ellos las aves. 1:19. Esta noche hay muchos temas, 3 universos completamente distintos, pero
quedaos con nosotros para ir descubriéndolo. Es el asunto de la semana, qué duda cabe. En apenas 5 minutos ya han empezado a surgir los votos y más votos de un tema que nos inquieta. Primer sondeo de la opinión pública, Carmen. Pues el primer sondeo de ese debate de la semana, la pregunta la repetimos: ¿qué hay detrás de las muertes masivas de animales de la última semana? Causas naturales, opina un 21%, acción del hombre un 62,9% y una señal profética tan solo el 16,1%. Pero hay más cosas que quizá nos están contando. Yo recuerdo que Javier Sierra me llamaba francamente entusiasmado y al mismo tiempo inquieto, porque esto nos recuerda mucho a obras, a novelas, ¿no? Como El quinto día, un poco la revolución de la naturaleza, por extrañas causas. Y tú hilabas una serie de temas y quiero que me cuentes junto con Santi Camacho, que le cuentes a la audiencia porque son alucinantes. La teoría de la conspiración pronto abandona los foros y las páginas más o menos amigas del misterio, que luego comentaremos cuál es su hervor, qué es lo que dicen, y se traslada a las primeras páginas de la prensa seria en Estados Unidos. Y aparece el nombre de un ser humano en todo esto metido. Un ser humano. ¿Quién? Bueno, pues aparece efectivamente un personaje que parece sacado de una novela de intriga. Se llama John Wheeler III, tiene 66 años y fue asesor de Ronald Reagan y de los dos presidentes Bush en los Estados Unidos, es decir, muy escorado hacia el ala republicana de la política norteamericana. Y este personaje, en un viaje que hace entre Washington y Delaware para visitar a su familia en las Navidades, el 28 de diciembre, en ese viaje en tren, que lo hace por vía sobre ferrocarril, desaparece por completo. Aparece días más tarde, en la Nochevieja, el 31, en un vertedero, su cuerpo completamente, en un estado de descomposición bastante avanzado, sin que se sepa muy bien al principio cuáles han sido las causas de su muerte. Lo curioso de este asunto, y eso yo creo que nos lo ampliará mucho Santiago Camacho, es que John Wheeler había hecho una serie de comentarios previos a su desaparición, diciendo que había peligro de que un gas que se estaba almacenando en Arkansas, un gas fosgeno, un gas que se utiliza como arma, estaba siendo trasladado hacia Afganistán para las tropas y que podía dar lugar a algún tipo de fuga o de problema. Y justo en ese periodo es cuando se producen esas muertes de las aves, desencadenando inmediatamente una andanada de ideas conspirativas que han trascendido a los foros de internet o a los ambientes más conspiranoicos. Han llegado a las agencias de noticias principales del mundo y a las páginas de los periódicos más serios de los Estados Unidos. Eso es correcto. Precisamente nada más llegar le comentaba a Javier como una noticia aparentemente, entre comillas, conspiranoica, pues acababa de aparecer en un boletín de France Press, por ejemplo. Y es que efectivamente el asunto es grave porque estamos hablando de un político de primera línea. Pues a modo de curiosidad, por ejemplo, el famoso muro de los veteranos de Vietnam, que es una cosa icónica que hay en Washington, él fue el impulsor porque él mismo combatió en la guerra de Vietnam. Estamos hablando de un personaje muy conocido. Y la verdad es que alrededor de su muerte hay hechos sumamente extraños. Por ejemplo, todavía no se ha dado un informe oficial de la autopsia. Sí se ha confirmado que estamos hablando de un homicidio, es decir, no es una muerte natural, pero nadie ha hablado todavía de las causas. No sabemos si este señor ha sido envenenado, tiroteado, apuñalado. Sin embargo, sí que hay testigos e incluso una filmación de vídeo que nos hablan de que durante días llevaba teniendo un comportamiento extraño, errático. Es más la palabra que más se utiliza, como si estuviera embriagado de alguna forma, aunque era abstemio completamente y de hecho en aquellos días no había ingerido una gota de licor. Sin embargo, tenía un comportamiento como ido. En uno de esos vídeos aparece en un aparcamiento público quitándose un zapato y parece que declamando, como si fuera un actor declamando a Shakespeare, por poner un ejemplo. Un comportamiento sumamente extraño que en esos foros conspirativos ha dado a inducir la posibilidad de que haya sido envenenado de alguna forma o haya sido intoxicado poco a poco. Recordamos, hace muy poco hablamos aquí del famoso caso de Frank Olson, que fue sometido a una dosis del LSD que teóricamente le llevó al suicidio, con lo cual habría un precedente de estos tipos. Y efectivamente, se ha hablado de ese traslado desde el arsenal de Pine Woods, precisamente en Arkansas, hasta
Afganistán, de más de 65.000 toneladas de fosgeno. Un pequeño escape podría provocar un minúsculo escape, es decir, estamos hablando de 65.000 toneladas, un escape de unos litros podría provocar perfectamente que una bandada de aves cayese a plomo desde el cielo. Lo curioso es que el resultado sería que no se percibirían tóxicos en la sangre, y sí una proliferación de hemorragias internas muy parecidas a lo que sería un politraumatismo de origen desconocido, que es precisamente lo que los veterinarios están diciendo en las disecciones, con lo cual no estamos hablando ni mucho menos de una teoría en absoluto descabellada. Carmen, del caso de Arkansas, sabemos, por ejemplo, lo que los veterinarios especialistas han informado, aunque sea casi escuetamente. Parece que los pájaros habían tenido cada uno de ellos un shock, como de haber casi chocado con algo o haber recibido un colapso tremendo. Se apuntan varias posibilidades. En principio dicen que el causante de las muertes han sido los petardos, los fuegos artificiales que se tiran en esa noche de fin de año, año nuevo. Hay gente que asegura que los pájaros, cuando salían a pasear al perro, caían delante suya, e incluso a un policía de esa localidad de Vive le da un pájaro en la cabeza y le hace además graves heridas. Tiene que ser trasladado al hospital. Pero aparte dicen que puede ser un rayo, porque esa noche además había tormenta, que con la tormenta pierden la visibilidad, que los pájaros empiezan a darse contra los edificios, contra los coches, y que por eso tienen traumatismos, como apuntan las autopsias que se han llevado a cabo ya en algunos de ellos. Pero no hay tampoco ningún resultado 100% certero, porque dicen que tienen que diseccionar más animales, que sí que es cierto que envenenamiento lo dan por descartado, ya que los órganos internos no presentan ningún tipo de veneno. En esas necropsias, además, se ha visto que no han ingerido tampoco nada que pudiera estar contaminado, ya que la mayoría de los estómagos de esos pájaros estaban vacíos, con lo cual parece que o bien se habían dado un golpe contra edificios, contra tejados, o bien, como apuntaba Santi, pues puede ser ese tipo de gas que no deja marca. Claro. Preguntas lógicas que ahora escucharemos de nuestros oyentes. ¿Qué tiene que ver esto para casos a nivel global? Esto es extendido como una epidemia. Segundo, especies tan distintas. Tercero, esto ocurriría todas las nocheviejas, me imagino, este tipo de elementos. Pero hay un dato más. Bueno, eso sería terrible que ocurriera todas las nocheviejas. Claro, es decir, si hay cohetes y hay relámpagos artificiales, vamos a llamarlo así, provocado por la manufactura humana, todo tipo de ingeniería pirotécnica, pues muchas aves caerían, y no hemos tenido estas noticias. Hay un elemento que sí me parece interesante, Santi, casi puntualizándolo. Parece que esa noche ocurren ciertas cosas. Hay una anomalía que sí me gustaría poner sobre la mesa, y ahora seguimos debatiendo, porque los radares parece, se dice, se comenta, se afirma que detectan algo esa noche en ese lugar. Claro, porque hay una cosa que es bastante beneficiosa en periodismo, que es recurrir a los medios locales. Amanda Terbon es una reportera de una televisión local de Little Rock, Arkansas, que tiene una idea a raíz de esto. Se va al centro meteorológico de la ciudad, donde sabe que hay un radar meteorológico que conserva grabaciones de todo lo que sucede esa noche, y consulta esas cintas. Y en esas cintas descubre que justo en el lugar del impacto, justo a la hora del suceso, aparece en la grabación del radar una anomalía. Y cuando digo una anomalía, cito las palabras del propio responsable de la instalación, que tras analizar la cinta dice, leo textualmente: parece una precipitación, pero puedo asegurar con toda mi experiencia que no se trata de eso, es otra cosa. El propio responsable del radar no sabe lo que es, o sea, dice, bueno, o sea, aparentemente tiene un aspecto similar al que tienen las precipitaciones cuando aparecen en nuestro radar, pero desde luego digamos que la textura, por decirlo de alguna manera, es muy distinta. ¿En el punto exacto a la hora exacta? En el punto exacto a la hora exacta. Es decir, tenemos una anomalía atmosférica que coincide además con otro detalle que, bueno, es fundamental, y es que a unos cientos de kilómetros de Bibi, dentro del mismo estado de Arkansas, tenemos esos 100.000 peces muertos en el río del mismo nombre, en el río Arkansas, que teóricamente no pueden ser afectados por el gas de que hablábamos antes, el gas fosgeno que se atribuye a ese escape de las instalaciones militares de ese estado, ni tampoco les tendría que afectar en exceso una anomalía atmosférica. Pero sí es cierto
que en diversas partes del mundo, simultáneamente a estas noticias de los animales que han adquirido mucha relevancia, también porque este caso se produce justo en ese periodo del Año Nuevo donde hay escasez de noticias y las agencias recurren a repetir lo más llamativo y lo más anecdótico que les cae encima, a la vez estamos viviendo otra cosa que sí que han ido saliendo noticias, pero no se les ha dado tanta importancia y no se las ha conectado con esto, como son oleadas de frío o de cambios de temperatura intensos en diversas partes del mundo. Se ha hablado incluso de cambios en el polo magnético terrestre. Se ha hablado de todo. Mira, fíjate, en el caso de las temperaturas, sabemos ya, porque esos datos están surgiendo pues prácticamente en estos últimos 3-4 días con mucha insistencia en las noticias meteorológicas, sabemos que Japón está viviendo el invierno más frío, Japón, desde 1946. Sabemos que incluso en España, la Agencia Española de Meteorología ha pronosticado que este invierno sería más frío de lo normal. Ayer el frío se cobró 10 vidas en la India. Y las heladas afectan en estos momentos a 4 millones de chinos. Hay 58.000 evacuados de una región que está cubierta por las nieves y cuyas imágenes han salido en los informativos de televisión de todo el planeta. Y 127 muertos por frío es lo que se contabiliza en Polonia en este momento en lo que llevamos de invierno, que empezó el 21 de diciembre. Es decir, que hay en paralelo este tipo de cosas que algunos meteorólogos ya han asociado a algunas muertes, por ejemplo las de Falköping en Suecia, las atribuyen a una inversión rápida de temperatura que ha hecho que esos cuervos se desplomasen en fin, porque no tenían aire ni oxígeno que respirar porque se había helado, ¿no? En los foros de internet, en los foros de seguimiento de los misterios, Santi, ¿qué términos vuelven a relucir? Recordamos que este verano la Unión Soviética, antigua Unión Soviética, Rusia, había dicho claramente, algunos de los organismos gubernamentales se habían atrevido a dar ese paso, que el proyecto HARP había tenido que ver con los incendios que habían asolado parte de su superficie. Las palabras HARP, armas sónicas y un sinfín de asuntos que siempre están ahí en la tramoya de la realidad, pero que se acude a ellos rápidamente, han salido a la palestra. ¿Cómo bulle ahora mismo, a la 1:32 de la madrugada de este día, una semana intensísima, el mundo conspiranoico, Santi? A esta hora el mundo conspiranoico habla mucho, lógicamente, de este asesinato del que hemos hecho la pequeña crónica, pero también un viejo conocido de los aficionados a la conspiración, Alex Jones, y muchos de sus seguidores están hablando de el HARP y de un concepto que se está haciendo muy popular en la red gracias a este asunto, que son las armas escalares. Serían un tipo de armas electromagnéticas cuyo origen datan ni más ni menos que al genial Nikola Tesla y que pues podrían estar en el origen de muchos fenómenos anómalos e inexplicables, tanto atmosféricos como de este tipo. El rayo de la muerte. El rayo de la muerte de Tesla, sí señor. Hombre, Tesla prometía hacer caer decenas de aviones a cientos de kilómetros de distancia. Podría hacer caer también igualmente a los pájaros. Pero aparte de eso, también se está hablando muchísimo de ese presunto cambio de polaridad de la Tierra, que bueno, que podría estar de alguna forma desorientando de una forma fatal a muchos animales, cambiando su comportamiento e incluso provocando actitudes suicidas. Es más, nos han llegado noticias que me gustaría confirmar con la audiencia. En España, en algunas ciudades, ataques de gaviotas, creo que en la provincia de Barcelona y en algunos otros lugares, y en el fondo cambios de comportamiento en los animales. La panoplia de especies es tan sorprendente que, en fin, hablando del tema de los pájaros, otros especialistas, antes hablábamos con dos ornitólogos, pero dos zoólogos, como los buenos amigos Luis Miguel Domínguez y Fernando González Siches, nos dan también su opinión. Primero, parece que estos hechos ocurren desde el tiempo remoto. Hay quien ve en estos señales, y ahora vamos a hablar de las señales, vamos a acudir incluso a las Sagradas Escrituras para ver si se habla de esto. Debemos de contemplar todo lo que nos sugiere este mundo curioso. Y me parece muy ventajista, porque además, en fin, está así el patio periodístico. Cuando hay una noticia que parece curiosa se da, cuando los 3 días se correlaciona con el resto del mundo y se ve que esto parece grave, de inmediato hay una explicación y como muchos colegas, a mí eso sí que me parece sonrojante, y además, acuden a resuelto, como si hubiera un interés tremendo en que no se siga hablando de un tema. Todos apuntan a que no hay ninguna correlación entre unas muertes y otras, ni con los peces, ni con los pájaros, ni de diferentes países, ni incluso de diferentes continentes, que es simplemente una casualidad. Una casualidad que está ocurriendo exactamente ahora. Les preguntábamos por estos hechos que sobre todo han sobresaltado al mundo de la zoología a 2 ejemplares
de buenos zoólogos. Una tormenta, un tornado, se da muchísimo por allá, ha podido echar abajo a estos miles de animales, desplazarlos además de su ubicación habitual y llover literalmente pues a cientos de kilómetros o a decenas de kilómetros del lugar en el que ha ocurrido este fenómeno meteorológico. Es algo que se viene produciendo de antiguo, desde que hay escritos sobre el mundo natural. Si hay alguna causa que les levanta del suelo o de los árboles cuando vienen estas grandes tempestades, es bastante frecuente, bastante normal que caigan al suelo, y son pájaros muy frágiles. 1:35, ¿tenemos algún problema de conexión con nuestra web de asimilación de mensajes? Pero vamos a intentar arreglar en tiempo récord todo tipo de conexiones. Repetimos las vías de contacto de todas formas que están activas. 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, y por ahora milenio3 con número @cadenaser.com. Parece que tenemos problemas con la web de la cadena SER y estamos intentando arreglarlos para que esos mensajes nos lleguen. Pero bueno, todavía están esas dos vías de contacto, Iker. Vamos a hacer una cosa, porque el asunto tiene muchos prismas. Has hablado, Javier, con Antonio Piñero. Parece que los zoólogos y, por supuesto, los especialistas en naturaleza quitan hierro al asunto y dicen que esto ocurre siempre. Hombre, si uno hace el paneo que hemos hecho, se queda sorprendido. 40.000 cangrejos, por ejemplo, junto a estrellas de mar y anémonas. Había en Estados Unidos noticias, precisamente National Geographic este mes hablaba de las masivas muertes de murciélagos en Estados Unidos. Miles y miles y miles de ejemplares convertidos en amasijo, atacados por algún tipo de hongo. Y llevamos, es más, yo lo comento ahora, tenía previsto en mi agenda negra, hacer un programa algo así como qué está pasando con los animales, con otras perspectivas incluso de cambios de comportamiento, pero hemos tenido que adelantar todo esto por la pura actualidad. Pero llevamos un tiempo recibiendo este tipo de informaciones. Por supuesto, mucha gente, y no hay que descartarlo, aunque ahora veremos cómo la encuesta, piensan que esto es que estamos cerca de ciertas fechas, que va a pasar algo y que esto ya venía escrito en la antigüedad. Bueno, te puedes imaginar que en Bibi, Arkansas y en los estados colindantes todo este asunto se ha tomado desde una perspectiva incluso religiosa. Sabemos, por las noticias que han aparecido en los medios locales, que las iglesias se han llenado más que nunca en estos días de gente orando porque veían en todo esto lo que se denomina, en el argot religioso, los signos del fin de los tiempos. Los signos del fin de los tiempos son muchos, pero es que además, como en esta semana han coincidido muchas cosas, pues esa sensación de incertidumbre se ha multiplicado. Por ejemplo, esta semana ha sido la semana en la que en España hemos visto un eclipse parcial, no ha llegado a ser total, en otros sitios ha sido total, evidentemente, pero ¿qué es lo que significa eso? Pues que muchos han visto ese eclipse como una señal del oscurecimiento del sol, del que hablan muchos textos proféticos y que anunciaría la llegada de una serie de incidentes que presagian el juicio final o el final de los tiempos.